Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Hans Kung, Teología en Libertad. Hoy nos acompaña nuestro amigo, maestro y compañero Cincli Velázquez. Cincli Velázquez, estudiante de Teología y de Pensamiento Social Cristiano, también de Filosofía, colabora ocasionalmente en la Universidad Loyola del Pacífico, en el Espacio Popular de Exploración Cristiana, aquí ya nos ha dado varios cursos, y en la Fraternidad Interespiritual. Pues un gusto, Cincli, tenerte acá y hablar de este teólogo, creo que tan necesario en nuestros tiempos y quizás siempre. Adelante, Cincli. Hola Mario, muchas gracias y hola a todos, buenas tardes. Les agradezco el tiempo. Yo estoy muy emocionado por hablar de Hans. Cuando Mario me hizo la invitación, me emocioné, por supuesto dije que sí, pero lo curioso es que quería hablar de todo, ¿no? Y voy a hablar de cuando se puso a criticar al Papa, o de cuando lo vetaron, o cuando, ¿no? Y para los que están en el ámbito teológico, entenderán, ¿no? Como de por qué se hizo tan famoso. Y luego a México, ¿cómo se va a hacer famoso alguien que no es rockstar, ¿no? Alguien de letras. Entonces, a mí se me hizo bien curioso eso. Como le comenté a Mario, le compartí unas fotos de algunos libros que tengo autografiados y demás. Y cuando empecé a sacar mis libros me quedé pensando, en verdad soy un fan de un teólogo, o sea, de un literato. Y entonces se me hizo muy curioso, ¿no? Cómo alguien del área de las humanidades tenga, no era súper mega fan de que solo leo a él, pero lo que se me hizo curioso es cómo es posible que un mexicanito, ¿no? En un lugar bien chiquito en la Ciudad de México, esté emocionado por un autor del otro lado del mundo y además, teólogo, ¿no? Un escritor. Y me quedé pensando en ese impacto que generó durante muchos años el teólogo, entonces Hans Küng, ¿no? A quien estamos conmemorando. Así es que me permití, en vez de acercarme a un tema en específico de análisis, porque yo quería analizar como algunas diferencias entre la postura protestante y la católica que gracias a él podemos comprender, enfocarme en general en esto que tienen en pantalla, ¿no? Anotaciones sobre una teología en apertura. ¿Me pueden decir, alguien me puede decir si ya se ve en pantalla completa mi pantalla? Sí, perfecto. Entonces, en lugar de tratar de hacer ese análisis de esto es lo que dicen los católicos, esto es lo que dicen los protestantes, conforme fui recordando lo poco que leí sobre Hans hace muchísimo, me quedé pensando, es que muchas de las propuestas de él en sus libros, en varios lados, son esto, ¿no? Anotaciones sobre una teología en apertura. Ah, sí, ¿hay alguien que está comentando? Con todo gusto, si quieren participar, pueden abrir su micrófono. Y si no quieren participar y se les olvidó, pues por favor cerrarlo. El chat y el micrófono están también para su disposición, así es que con gusto me pueden ir comentando, ¿no? Participaciones, preguntas, dudas y demás. Y aquí ya vemos varios profesores, así es que con todo gusto, si yo no sé algo, le aviento la palabra a alguien más. Más que una exposición, creo que podría ser divertido escucharnos entre todos. Así es que no se limiten a esperarse a que yo termine de hablar, pueden interrumpirme con mucho gusto. Así es que, pues, por eso le nombré así a esta sesión. Anotaciones sobre una teología en apertura, porque creo que en germen estaba ese desarrollo ya de teología, no solo crítica, no solo hollywoodense, ¿no? De por qué es un rockstar, sino antes, un poquito antes, por qué es una teología en apertura. Y miren, en lo que yo estaba preguntándome eso que les comento de por qué me llegó a mí esa emoción, ¿no? Por leer a este autor. En lo que yo estaba buscando información dentro de los libros, me encontré este librito que se llama Respuestas a propósito del debate sobre infalible, una pregunta. ¿Es infalible? Es este librito que tienen aquí en pantalla, del lado izquierdo, la foto, es la foto del libro de Infalible, en una pregunta, y con este libro, en donde cuestionaba específicamente la infalibilidad papal, cuándo sí es infalible y cuándo no, que por cierto tendremos una sesión sobre este tema con el licenciado, con el
profesor Abel, creo, ¿no, Mario? Pero bueno, ya los invitaré a conectarse, creo que viene la próxima semana. Surgieron muchas respuestas en el ámbito teológico, y entonces este librito que tienen aquí en color rosita del lado izquierdo, o magenta, no sé qué color sea, fue una respuesta del autor, de Hans Küng, ante las críticas que le hicieron. Y entonces, en unas páginas, Hans habla sobre el gran teólogo para ese entonces, Karl Rahner, uno de los grandes sistematizadores de la teología católica. Y cuando yo leí estas palabras de Hans haciendo referencia a Rahner, yo pensé, por eso a mí me llegó esta vibra de, wow, hoy viene Hans a México en el 2010. Y por eso las escribí aquí, porque así me sentí yo. Dice Hans sobre Rahner. Rahner, incansable pionero de nuestra generación, él ha abierto innumerables puertas con mano vigorosa, ha atacado problemas a los que ningún teólogo católico se atrevía a acercarse, ha cambiado todo lo que le parecía que no estaba en su lugar, ha introducido diversa acentuación en muchos temas, comenzando por las alturas de la doctrina sobre Dios y Cristo y llegando hasta las cuestiones totalmente prácticas sobre la marcha de las comunidades parroquiales y sobre la espiritualidad personal. Él continúa hablando Hans, ha dado con valentía. Ay, espérenme, ¿quién sabe qué hice? ¿Siguen viendo mi pantalla en grande? Es que no sé qué apreté mal. Ya no, ¿verdad? ¿O ya la ven otra vez? Sí. Ya, perfecto, ahora sí. Sí, y sigue diciendo Hans, Rahner ha dado con valentía respuestas nuevas, que a su vez fueron también tachadas de herejía. Con toda esta actividad ha ido creando en nosotros, los jóvenes, el gusto por la teología, ha despertado el ansia de pensar, nos ha liberado de la cerca inmovilista y el gris el escolasticismo. Esto lo dice en el librito este que está aquí a la izquierda, y me parece que aplican las mismas palabras de Hans al mismo Hans años después. Obviamente, pues sus tesis fueron críticas, después fueron tachados, como ya nos había comentado la teóloga de la sesión pasada, Marilu, ¿no? Pero yo así me sentí, curiosamente. Y luego dice, todo esto, naturalmente, no lo hacía Rahner con la intención de destruir, sino de construir. Expresión no solo de un pensamiento histórico, sino también de una fe arraigada y profunda. Así es que yo creo que se le puede, o yo me atrevo a atribuirle todo esto que escribe Hans sobre Rahner al mismo Hans, porque me parece que ese es en germen lo que pretende el autor, no tirar la iglesia. De hecho, por eso él no se salía y no se salió. Bueno, no sé si no se salió al final, ya no me supe la historia, pero durante muchos años no le interesaba tirar la estructura jerárquica, le interesaba cuestionarla para llegar a algo más, construir desde dentro. Y eso es algo que hay que ir pensando sobre todo con su idea de iglesia, cómo se la imaginaba. Así es que yo creo que son unas líneas esenciales para comenzar a entrarle al pensamiento. No me interesaría entrarle como de lleno porque aparte de que a mí me va a parecer muy complejo, creo que sería también muy aburrido. Y entonces lo que pretendo hacer ahorita es lanzarles algunas frases que fui encontrando en sus libros y para comentar entre todos. Aquí en la foto tienen del lado derecho con unos lentes muy bonitos negros a Karl Rahner, el gran teólogo católico, que si no lo han leído les recomiendo ampliamente leer un poco de él, sobre todo pues lo que aparece en general, ¿no? En Wikipedia, si es que no le quieren entrar de lleno, y en medio a Hans. Y en algunas partes del libro este que les comento, y sobre todo en el de Infalible, comenta Hans muchas cosas actividades que tenían juntos estos dos grandes teólogos. Incluso Hans dice, a mí se me hace raro que me critique Rahner si somos compas, estuvimos no sé cuántos años en el Concilio Vaticano II trabajando los documentos eclesiales, ¿no? Durante 5 años estuvimos en la creación de la revista internacional Concilium, que para quien no la conoce, esta revista Concilium es una revista con artículos teológicos de propuestas muy radicales, muy argumentadas, muy propositivas, muy buenas, y que sigue sacando números actualmente, y que los últimos son números muy impactantes, por cierto, ¿no? Una de estas y muchas otras actividades, comenta Hans, dice, pues es que trabajábamos juntos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está
esta amistosidad teórica, ¿no? Después encontré, para tratar de ir rascando sobre todo algunas orientaciones de cómo se manejaba teológicamente o por qué se manejaba así teológicamente Hans, que tenemos ahí del lado izquierdo con traje azul y camisa blanca. Y encontré en un periódico de España esto que dice, sobre todo sobre la especulación teológica con respecto a su experiencia de vida y a lo mejor entender por qué también su teología iba en ese sentido. Y dice el periódico, esto lo dice Hans en el periódico, al alma de un niño le pueden afectar y conmover acontecimientos no solo personales y privados, sino también políticos. Mi niñez coincide con la época en que toma el poder Hitler y se ve amenazada nuestra libertad nacional y personal. Eso es lo que marca mis primeros años, más que cualquier cosa. Yo tengo 6 años, el 25 de julio de 1934, el día que se difunde una noticia radiofónica, que es la primera que ha quedado grabada en mi memoria. El asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss, víctima de un golpe nacional socialista. Sigue el periódico sigue Hans diciendo en el periódico. De la redacción de mis padres, de la reacción de mis padres, concluyo que ha ocurrido algo muy peligroso, algo amenazante para la libertad. El segundo choque, que es en el 38, es el día en que empiezo a leer periódicos diariamente. Es cuando entra el ejército alemán en Austria. La semana antes de cumplir mis 10 años, los suizos estamos profundamente inquietos. El amigo vecino no ofrece resistencia, no defiende su libertad. ¿Ya vieron cuántas veces resalta la palabra libertad? Miren, me voy a regresar y las voy a poner en azulito porque está padre ese color, ¿no? Y me gusta precisamente por eso lo de que resalte tanto esta palabrita de la libertad, ¿no? Aquí dice que con Hitler se ve amenazada la libertad, ¿no? Bueno, es obvio por qué razones, ¿no? Después, dice, está en el segundo choque, el día que entra el ejército alemán en Austria, la semana antes de cumplir mis 10 años, y el pueblo no defiende su libertad. Miren, aparece en este texto, la humanidad solo aprende del sufrimiento, lo encuentran en el diario El País. Y es donde Kung responde a una pregunta referida al origen de la palabra libertad, como vocablo utilizado permanentemente en todos sus libros y como idóneamente le nombró Mario a estas sesiones. Y luego sigue diciendo en el mismo texto Hans Küng. Y el tercer choque, que es en el 39, comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la movilización. Me convierto en patriota activo. Con mis 11 años, lógicamente, no formo parte de los 400,000 soldados llamados a filas, entre los que se encuentra el teólogo Karl Barth, que enseña en Basilea, es vecino suyo. Pero ya estoy comprometido con el movimiento juvenil católico de orientación patriótica Jungwacht, ¿no? La Guardia Juvenil. Desde aquí ya podemos entender el rechazo que tenía Hans Küng a cualquier pretensión absolutista totalitaria y que después pasa, curiosamente, a la elaboración de su teología. Estas ideas de tratar de construir alternativamente a estas pretensiones absolutistas totalitarias, las pasa también al ejercicio de la teoría en teología y al ejercicio práctico de la pastoral y sobre todo eclesial, ¿no? Que ya podemos ir rascando. ¿Por qué estas necesidades radicales en su teología? Y asimismo, en el marco de una multiplicidad cultural se inscriben las diversas influencias de su pensamiento, ¿no? Pues es lo que acabo de decir. Y obviamente, sobre todo de origen protestante, porque a pesar de ser católico, nuestro autor, Hans Küng, desde aquí empieza a ver en Barth cómo está participando o alternativamente a su ser protestante de Karl Barth, que lo tenemos del lado derecho como portada de la revista Time. Al mismo tiempo de su ejercicio teológico, Barth está participando activamente en contra de una iglesia alemana. Para quien no sepa la historia de todo lo que hizo Karl Barth para enfrentar el régimen nacional socialista de los Hitler, también vaya al internet, está súper interesante. Por eso se convierte en una figura pública, por eso se convierte en alguien a quien hay que atacar desde el gobierno, porque se convierte en un cristiano incómodo. Esta frase a mí me impacta, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con el Evangelio, no es de ningún autor famoso actual, es del Evangelio del autor famoso Jesús, ¿no? Si no somos cristianos incómodos,
¿qué somos? ¿Cristianos apagados, callados? Que cuando llegan injusticias nos hacemos los ciegos y caminamos al ladito para que no nos vean. Y eso es algo que empezó a estar en germen en la teología de Hans, ¿no? Entonces, miren, Hans Küng se ocupa minuciosamente ya en su tesis de doctorado de exponer los entretelones de su estudio sobre la justificación por la fe en Barth. Este es el tema de su tesis doctoral, tema de sus tesis, ¿no? Ampliamente difundida y discutida a partir de que se publicó en 1957. Se publicó en castellano y yo, que sepa, no se ha reeditado, la publicó una editorial. Bueno, ahorita van a ver la foto del libro, pero yo no he visto que la reediten y por cierto no la he encontrado en PDF, así es que si alguien tiene piratería pues, del libro y que quiera compartir, con gusto lo recibo. Perdón, esto se está grabando. No, eso fue un chiste. Bueno, y vean cómo dice en su libro Libertad Conquistada, que son sus memorias, de cual tenemos la foto ahí del lado izquierdo en la pantalla. Dice en sus memorias, a mí me impresiona cómo la teología de Karl Barth, de este teólogo protestante, basada en el testimonio bíblico, se responsabiliza constantemente de la historia y al mismo tiempo se confronta enérgica y a veces polémicamente con el presente, de amplio horizonte y a la vez concentrada. Nada que ver con la teología de tesis romana, que utiliza la escritura solo como cantera, o sea, como pretexto, ¿no? Es al contrario una teología penetrada por la escritura por todos sus poros, basada como único centro en Jesucristo. Está bien interesante, o sea, lo que le llama la atención de Barth no es que sea un súper sistemático. De hecho, quien ha podido leer a Barth se dará cuenta que lo menos que es Barth es sistemático. Habla y habla y habla y habla de cosas. Pareciera que la escritura a veces es un mero pretexto, pero como regresa y regresa a analizar el texto, le saca y le saca jugo y le saca jugo y le saca jugo. Y eso es algo de lo que le llamó la atención a nuestro teólogo en cuestión. Entonces, su tesis doctoral, bueno, encontré un artículo muy interesante, ese sí lo tengo por si, y es de, ¿cómo se le dice? De código abierto, por si quieren se los paso, escrito por Juan Alfaro, sobre la justificación barthiana y la justificación católica. Y al final de cuentas lo que dice Alfaro dice, una comparación, la tesis doctoral de Hans es una comparación entre el pensamiento de Barth y la doctrina católica, pensando la doctrina católica en los términos de Trento y el pensamiento barthiano o la justificación protestante en términos de Barth. En las principales afirmaciones de Barth, Küng ha interpretado y expuesto fielmente el pensamiento, ¿no? Eso, y lo podemos confirmar porque cuando publicó su tesis Hans Küng, Barth después le hizo una carta que se incluyó como parte, como epílogo, sí creo que sí, en la tesis doctoral de Hans Küng. La primera parte de la obra de Küng es una mera exposición de la doctrina barthiana de la justificación. Es una exposición completa que detallada ha sabido destacar las líneas fundamentales. No hay duda de que Küng ha experimentado la teología de Barth con una cierta benévola objetividad, buscando la intención profunda del pensamiento barthiano a través de unas fórmulas que de una vez se presentan como inconciliables con la doctrina católica. ¿Qué me gustó de esta megacita que les puse en pantalla? Que lo que intenta hacer Hans es tratar de conciliar las dos posturas. Miren, dice que con una cierta benévola objetividad, ¿no? Escribe Hans Küng tratando de conciliar las dos posturas, pero hay varios artículos en donde nos dicen por qué sí se puede salvar esta pretensión de decir que proponen lo mismo la justificación católica y la justificación protestante. A final de cuentas, lo que hizo Hans fue un difícil trabajo de selección e interpretación en la amplia obra teológica de Barth. Para quien sepa, escribió Karl Barth una teología sistemática, o sea, un análisis de las grandes propuestas de la teología, creo que en 11 volúmenes. Entonces, haber hecho esta tesis doctoral de Hans implicó haber leído una cantidad impresionante de literatura de Barth. Se encuentran no pocas expresiones que a primera vista no parecen sino una fiel repetición de la doctrina de los reformadores
Pero luego el mismo Barth dice que sí, que lo interpretó muy bien. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Pues porque a final de cuentas, sí logró realizar nuestro autor Hans Küng, trató de rescatar los elementos como, vamos a decir, más importantes o fundantes de la propuesta protestante y de la propuesta católica según Trento, según el Concilio de Trento, y a final de cuentas, bueno, lo voy a leer en una diapositiva que sigue al final, pero lo que intentó hacer es conciliar más allá de las formulaciones teológicas. Lo que estaba diciendo Hans Küng era, si nos fijamos en la elaboración dogmática, es decir, en el lexema, en las palabras, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar irreconciliaciones, ¿no? Pero hay que ir al espíritu detrás de las propuestas. Y si nos vamos al espíritu, a lo que se entiende detrás de las propuestas en meras palabras, vamos a encontrar que es la misma propuesta, tanto la protestante como la católica. Ahora, ¿cuál es la importancia de que Hans Küng haya tomado este tema para investigación doctoral? Pues que el tema de la justificación durante siglos, ¿no? Desde Lutero y pasando por, bueno, sobre todo Calvino, en su elaboración teológica hasta nuestros días, bueno, hasta los días de Hans, en que publicó su tesis doctoral, el tema de la justificación era el tema en donde se iban por caminos distintos tanto los protestantes como los católicos. Entonces no era de a gratis haber elegido ese tema. Y lo que hizo, y de hecho lo dice Hans en algún texto, a partir de las elaboraciones de Karl Rahner sobre lo que dice de cómo hay que entender el dogma, o sea que el dogma, la esencia o el espíritu del dogma no depende de la palabra, sino que el dogma tiene un espíritu de fondo, que es como la verdad, y el dogma es el modo como se expresa lingüísticamente esta verdad. Dice, a partir de entender estas explicaciones de Rahner, puedo aplicar ese sistema de entendimiento o metodológico al tema de la justificación. La consecuencia final de hacer este análisis, dice Hans Küng, es no hay diferencia teórica, no hay diferencia teológica entre las propuestas protestante y católica. Están en otro lado las diferencias. Teológicamente, no. Eso es, si lo vemos o sea, no hay una diferencia sutil. La implicación de esto es tremendo a nivel teológico, a nivel eclesiología, a nivel, no sé, bueno, teológicamente, ¿no? En general. Y esto de entender el dogma como una expresión lingüística, que a final de cuentas cualquier expresión lingüística depende de su contexto histórico, también es muy revolucionario. Si lo entendemos bien, podemos saltar la letra yendo hacia el análisis de fondo que es la verdad, ¿no? En algunos otros textos lo que hace Hans Küng es tratar de defender esta tesis teológica que retoma de Rahner, que sobre todo Rahner lo desarrolla en su primer tomo de sus escritos de teología, para quien le interese, y que por cierto se retoma en un libro, creo que por Juan Luis II, que se llama Algo sobre el dogma. Por ahí lo tengo, si a alguien le interesa, me escribe en el chat y se los comparto. Es entender que, bueno, lo que hace es agarrar estas explicaciones del dogma como una manifestación lingüística temporal, y lo retoma desde las explicaciones en filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn, de esta palabra del paradigma, y cómo en el fondo del paradigma hay una verdad que no es inmutable, es la esencia. Aplicado al nivel teológico es el querigma, que no cambia, es el mensaje cristiano. Pero este querigma se va manifestando históricamente de manera contextual. Ese es el dogma. Según la explicación de Rahner, que retoma Hans para aplicarlo en el análisis de la diferencia de la presentación de justificación por la fe según los protestantes y la justificación por la gracia, podríamos decir, de la interpretación católica. Entonces, hay consecuencias muy grandes, ¿no? De hacer estos análisis. Y bueno, y sigue la cita que estaba leyendo hace ratito. Dice, otras veces es la coloración. Está hablando Alfaro, este investigador también muy bueno, sobre lo que hizo sobre lo que hizo Hans Küng en su tesis doctoral. Dice, lo que hizo Hans Küng fue
entender las coloraciones filosóficas hegelianas o existencialistas que utiliza Karl Barth, este gran protestante, de las fórmulas barthianas, las que las hace aparecer como contrarias a la doctrina católica, pero la purificación que esas fórmulas experimentan en el fondo escriturístico en que se inspiran, hace posible la interpretación hacia una coincidencia católica. Eso es todo lo que les estaba explicando hace ratito, pero de manera más fácil, ¿no? Y les puse aquí la foto de este libro que se llama Encarnación de Dios. Vean el subtítulo del libro, ¿no? Introducción al pensamiento de Hegel como prolegómenos para una cristología futura. Qué impresionante, ¿no? Tenía un profesor yo que me estaba comentando que cuando iba a hacer su tesis doctoral sobre Hegel, fue a buscar en la biblioteca los libros que había sobre Hegel, y el único que encontró fue, porque había hecho su tesis doctoral hace muchos años, fue este libro de Hans Küng, que dice él, yo en filosofía no sabía nada de los teólogos, y encontré este libro sobre Hegel desde un punto de vista realmente filosófico, en donde hace una sistematización de su pensamiento impresionante, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? O sea, ¿por qué lo saco a colación? Pues para que vean que hay todo un trasfondo teórico de nuestro autor para acercarse a cosas tan difíciles como cómo construimos una cristología futura. Y yo creo que este es un llamado también para los teóricos de hoy, ¿no? Sí, está padre abrazarnos, a veces está bien padre cantar y alzar las manos al Señor, nos hincamos y cantamos, ¿no? Y hay una fundamentación teórica que pueda salvar también nuestras prácticas pastorales, y también creo que habría que pensar en eso. Ay, no me había dado cuenta que alguien escribió en el chat, déjenme revisarlo. Con todo cariño, ¿puedes hablar un poco más lento? Ah, sí, disculpen. Supongo que es mi emoción, pero si alguien tiene alguna duda, de una vez dígame y me regreso. ¿O todo bien? ¿Continuamos? Bueno, si no, sin problema me van diciendo y procuraré revisar con más continuidad el chat. Y ya para finalizar con Juan Alfaro, él dice en su artículo que si gustan se los paso en el chat, dice, los análisis precedentes muestran que las diferencias ya no residen en aisladas discrepancias tradicionales sobre puntos de doctrina, como la escritura y la tradición, pecado y gracia, fe y obras, Eucaristía y sacerdocio, papa e iglesia. No. En cada uno de estos puntos es posible llegar a un entendimiento entre protestantes y católicos, cuando menos teórico, o ya hay de hecho mutuo consenso. La diferencia decisiva radica en todas las actitudes básicas tradicionales que han ido tomando cuerpo a partir de la Reforma, pero cuya unilateralidad ya puede hoy ser superada e integrada en una auténtica ecumenicidad. Y esta es una de las palabras que va a ir manifestándose en los escritos posteriores de nuestro autor. ¿Cómo construimos una teología ecuménica? Este no es el único paso, después habla de una teología del diálogo religioso, habla de otras posturas, ¿no? Porque no lo es todo la ecumenicidad, hay como algunos retos también para salvar. Sin embargo, quería rescatar que ya desde su tesis de teología es donde se abre paso, además por la fama que tomó este escrito, a que los teólogos a partir de la publicación de su tesis doctoral se interesen por comenzar un diálogo ecuménico. Entonces el diálogo ecuménico no es algo nuevo y de hecho no es tampoco de Hans Küng. Había ya escritos tratando de acercarse a la ecumenicidad. De hecho, uno de los escritos famosos era una biografía y un análisis teológico de este teólogo protestante Karl Barth por otro gran teólogo católico que se llamó Hans Urs von Balthasar. Entonces ya había antes de Hans Küng propuestas de ecumenicidad. Sin embargo, pues con nuestro autor, que aquí vemos del lado izquierdo, von Barth, toma como más relieve este diálogo. Y dice en otro de sus libros, Hans Küng, en el que se llama Ser Cristiano, que es un librote como de 1000 páginas, dice, a ver, ¿qué es ser católico y qué es ser protestante? También, o sea, ya no vamos a repetir 2000 hojas de análisis. ¿Qué es ser católico? Es católico en su actitud básica
quien ante todo centra su atención en la Iglesia Católica, que es decir, una iglesia plena, universal, completa, total, ¿no? Concretamente, en la continuidad de la fe y de la comunidad creyente, conservada en el tiempo, es decir, habla de la tradición, que es un término teológico muy importante. Entonces, se mantiene pensando en la continuidad de la fe y de la comunidad creyente, pese a las rupturas, y en la universalidad de fe y de comunidad creyente en el espacio, que abarca a todos los grupos, ¿no? Contra el radicalismo y particularismo protestantes que no deben confundirse con la radicalidad y vínculos comunitarios. Entonces, básicamente, para Hans Jung, ¿qué es un católico? Dice, es la continuidad de la fe y de la comunidad creyente conservada en el tiempo, pese a las rupturas, y en la universalidad de la fe y de la comunidad creyente en el espacio. Entonces, este es un término bien importante, ¿no? La comunidad creyente. Entonces, es católico quien ante todo centra su atención en esta iglesia específica, ¿no? Y para los que somos católicos, esto no nos parece nada nuevo, es como repetición de lo que, pues de lo que nos enseñaron desde niños, ¿no? Y ahora vamos a ver quién es un protestante para Hans Jung. Y como yo también soy protestante, pues también esto se me hace muy normal. En su actitud básica es protestante quien en todas las tradiciones, doctrinas y prácticas eclesiásticas centra preferentemente su atención en la constante apelación crítica al evangelio, o sea, a la escritura, y en la constante reforma práctica según la pauta del evangelio. Qué bello, ¿no? ¿Contra quién está hablando? Contra un tradicionalismo y sincretismo de los católicos que no deben confundirse con la tradición y apertura auténticamente católica. Entonces, ¿quién es protestante? Quien centra su actitud básica, es lo que ya subrayé en rojo, en la constante apelación crítica al evangelio y en la constante reforma práctica. Me voy a regresar a la de quién es católico, para que vean, entonces el católico es en su actitud básica, quien ante todo centra su atención en la Iglesia Católica, es decir, en una comunidad creyente. Entonces vean cómo católico es este, que en su actitud básica hace esto, y protestante es quien en su actitud básica centra su atención en esto que subraya en azul. Para quien es protestante y para quien es católico, esto no le suena raro. Eso lo escribe en este libro que les puse la fotito aquí del libro que se llama Ser Cristiano. Ahora vamos a ver, entonces, rectamente entendidas, las actitudes fundamentales católica y protestante no se excluyen en modo alguno. Esto es una de las consecuencias que saca desde sus estudios doctorales del análisis de las tesis de Karl Barth. Dice, hay un católico de nacimiento, hoy un católico de nacimiento puede tener actitudes genuinamente protestantes y un protestante de nacimiento actitudes genuinamente católicas. Hoy ya son numerosos en todo el mundo los cristianos que por encima de las resistencias del respectivo aparato eclesiástico viven de hecho un catolicismo protestante centrado en el evangelio o un protestantismo católico inspirado en la apertura católica. En una palabra, ya son muchos los que realizan una auténtica ecumenicidad. Así, un cristiano puede ser hoy cristiano en sentido pleno, sin renegar de su propio pasado confesional, pero también sin obstaculizar un futuro ecuménico mejor. Ser verdadero cristiano significa hoy ser cristiano ecuménico. Preguntémonos nosotros entonces, ¿qué tipo de católicos somos o qué tipo de protestantes somos? ¿Somos los protestantes o los católicos que somos piedra de tropiezo, que queremos continuar con una división que desde hace muchísimos años ya no hay, teóricamente no hay? Creo que por lo menos nos deja pensando un tantito, ¿no? Y además vean las fechas, ¿no? Bueno, aquí no está, pero pues su tesis doctoral es desde los 50. ¿Y qué hemos hecho, no? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Seguimos afirmando distinciones en el evangelio? Esto lo pueden encontrar y todo un análisis, obviamente, muy bueno en el libro este que les puse aquí
del lado izquierdo, ser cristiano, que sí está en PDF. Después se los pasamos. Déjenme ver mi chat. Alguien escribió en el chat una queja. ¿A qué se refiere Hans Küng con ese sincretismo que no es estrictamente cultural? No sé. En el análisis de lo que significa justificación, por un lado católica y por otro lado justificación protestante, hay una pequeña diferencia entre el tipo de gracia, porque para entender el tema de la justificación hay que entender el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y básicamente los grandes desarrollos sobre qué significa gracia se los debemos a grandes teólogos católicos. Y una de las pequeñas diferencias que se hacen es que justificación aplica, digamos que a todo el periodo, digamos que después de Cristo, porque es una paga, una redención a partir de, es como un favor de Dios, ¿no? El Dios es el que te hace justo, te justifica a través de Jesucristo. Y la aplicación o entendimiento teológico de lo que es la gracia aplica sin la mediación de Jesucristo. Por lo tanto, digamos que va en tiempo pasado al infinito hacia atrás, ¿no? La gracia divina. Y entonces lo que los teólogos dicen es, pues en realidad si analizamos la pequeña diferencia teórica entre las dos palabras, justificación y gracia, pues es lo mismo porque todo nuestro periodo es post-Cristo. Estamos en un mundo post-Cristo, entonces en realidad en un mundo cristiano no hay diferencia alguna. Sin embargo, estas pequeñas diferencias teóricas ayudan a entender, ¿no?, a estas diferencias que son sutiles. Y una de estas diferencias es entender la justificación cultural del lado de o ante, contrapuesto a la justificación forense. Y hace esta pequeña diferencia solamente hace referencia a que, por un lado, la justificación forense se aplica por la muerte de Cristo, ¿no? Por eso es forense, y por otro lado, la justificación cultural hace referencia a la manifestación histórica de Dios como revelación en la historia. Entonces, como en un ámbito más allá de la manifestación de Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, lo que dicen los teólogos a final de cuentas es, ¿por qué hacemos esta diferenciación que no tiene ninguna consecuencias prácticas hoy? Es como seguir con estas discusiones escolasticistas de cuántos ángeles hay o caben en la cabeza de un alfiler, ¿no? Pues sí, podríamos muy divertidamente seguir debatiendo eso, pero sin muchos resultados prácticos. Entonces, lo que dice Hans es, dejemos de lado estas diferencias teóricas, estas especificaciones de justificación forense, justificación cultural, y vayamos a otra cosa, ¿no? Ahora, la palabra cultural sí la retoma Hans, sobre todo cuando hace estos análisis del paradigma o de la teoría de los paradigmas, para entender cómo la verdad fundante del querigma va siguiendo siendo la misma, es el mismo querigma, sin embargo el modo como se manifiesta en la historia va cambiando de acuerdo a la cultura. Pero ahí está hablando de otra cosa, está hablando de cómo podemos acercarnos a la revelación histórica de Dios dependiendo de la cultura en la que estamos. Esto es en germen la propuesta de la ética mundial. Él dice, sí, tenemos que construir una teología abierta, ¿no? Más allá de esta frasecita en latín que se hizo muy famosa de fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Extra ecclesia nulla salus. Él decía, no, tenemos que saltar a entender que cuando decimos que fuera de la iglesia no hay salvación, estamos mandando a todos al infierno, a todos los que no son de mi casa. Y esta postura es muy dañina. ¿Por qué nosotros tomamos esta postura de mandar a todos al infierno, ¿no? Ni Dios. Pero entonces, ¿cuál sería la propuesta? La propuesta según Hans Küng, es vamos a trabajar una ética. Y por eso está su libro, Proyecto de una ética mundial, publicado en Trota, y todas las aplicaciones de tenemos que trabajar por una apertura teórica para comenzar a construir la paz, que es a lo que tenemos que llegar a final de cuentas. No quedarnos en estos debates eternos teológicos, que son muy necesarios muchas veces, como este que hizo él, estos debates de si justificación
por la fe o cómo se interpreta la gracia, y vamos a leer a Santo Tomás, vamos a leer el Concilio de Trento y demás. Eso es un complejo enorme teológico que hizo Hans Küng y otros tantos. Sin embargo, ya salta a la otra parte, a la práctica, ¿no? Que, por ejemplo, en términos de la teoría latinoamericana, se ve muy específica esta necesidad de aplicar lo teórico, de qué nos sirve. A lo mejor tu teología está súper bonita, manejas varias palabras que suenan bien padre, sabes pronunciar el griego de una manera impecable, pero tu hermano que está al lado de ti se está muriendo de hambre y tiene frío y no le prestas tu chamarra, ¿no? Encarcelaron a tu hermano y no vas a ir a visitarlo, mataron a los de Colombia y te vale, ¿no? O sea, son cosas muy reales. Ya no sé ni de qué estaba hablando. Bueno, regresamos a la pantalla. Para quien sí le interesa como regresar a las partes teóricas que son muy buenas, yo encontré estos dos libros que hacen precisamente un análisis histórico, como dice en la pantalla. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero miren, un desarrollo, analizan el desarrollo histórico de la justificación y de cómo fue desarrollándose. Del lado izquierdo tenemos un autor, un teólogo protestante. Del lado derecho creo que es un autor católico. Los dos libros son muy buenos. Estuve checando el del lado derecho, el rojito, que se llama Justificación por Fe en el diálogo católico-protestante, una evaluación evangélica. Es un librazo, ¿eh? Y miren, para que vean, les puse la página del contenido. Ojalá alguien encuentre una traducción al castellano, si no, pues habrá que copiar y pegar en el traductor de Google para quien no sepa el inglés. Pero miren lo que hace este libro. Como en el número 1, hace un análisis de la doctrina protestante tradicional desde Juan Calvino. En el capítulo 2, un análisis de la doctrina católica tradicional según Trento, el Concilio de Trento. Y después, en el capítulo 3, hace un análisis de 8 grandes documentos, en donde el primero es el que les comenté, el de Hans Küng. Vean la fecha, 1957. Después llegan otros documentos, ¿no? Para hablar de los otros documentos, pero vean cómo es ya la semilla con la que comienza toda esta larga historia de debates entre quién tiene la razón y después decir, pues es que nadie la tiene, y luego decir es que todos la tienen, ¿no? Abracémonos y vamos a cantar y luego vamos a construir un mejor mundo. Déjenme ver cómo abro mi chat. A ver. ¿Qué opinas sobre estas dos máximas? Ay, a ver si no me voy mucho bueno, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. ¿Qué opino? Pues es una de las frases más famosas de Hans Küng. La propone en este libro de Proyecto de una ética, ¿qué? Proyecto de una ética mundial. Grisecito, no sé cómo se llama, ¿no? Proyecto de una ética mundial. Está buenísimo. ¿Y qué propongo? Que hay que leer el libro porque este solamente es el condensado de toda la propuesta teórica que hay detrás. Sí creo que va por muy buen camino. Él, a partir de esta frase, Guillermina, construye este proyecto de ética mundial y de hecho hay toda una, no sé cómo se le llama, si asociación o institución, no sé, que se dedica a trabajar por este diálogo. De hecho, después del 2010 vino Hans Küng a México promocionando esta fundación, creo que se llama fundación. La presentó, creo que con los dominicos, estaba con los dominicos en el CUC, al lado de la UNAM, con Gerardo Martínez Cristerna. Vino a presentar el proyecto y él decía, están matando, en esa época no sé quién estaban matando, pero lo feo es que casi que en el año que busquemos estaban matando a alguien, ¿no? En el mundo. Y en ese año estaban matando a alguien y él decía, no podemos seguir callados, necesitamos construir paz. Yo les propongo esta teoría, sin embargo, necesitamos que trabajar de la mano de la práctica. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces la fundación hacia el proyecto de una ética mundial de no habrá paz entre las naciones y no hay paz entre las religiones, era tratar de apoyar a todas estas universidades que se dedicaban a enseñar el diálogo ecuménico y no solo charlas de concientización, sino trabajar ya específicamente con asociaciones civiles. Entonces, el trabajo que hacía antes del 2010 Hans Küng era muy práctico, no solamente escribió,
o no solamente estaba en ese entonces apoyando la creación de la fundación, sino que iba de la mano de su trabajo práctico con las asociaciones. Hay varias instituciones laicas, ¿no? en el mundo que se han dedicado a trabajar esto del diálogo ecuménico, de trabajar la paz entre las naciones desde la paz entre las religiones. Específicamente yo sé en Irlanda del Norte, en Belfast, donde históricamente hubo conflictos entre católicos y protestantes, se inauguró lo que se llama hoy la Escuela Irlandesa de Ecumenismo, Irish School of Ecumenics, sí, y tienen una maestría y un doctorado que se llama en Reconciliación y Paz, resolución de conflictos y paz, y se dedican a eso, fundamentación teológica de una construcción de paz para que en un segundo momento te manden a distintas asociaciones civiles en el mundo a trabajar lo que teóricamente desde la teología construiste para resolver estas tensiones religiosas que desembocan en guerras. Así es que, ¿qué opino? Muy necesario, un tema de mucha investigación y queda para mucho. Ahora, encontré un librito que se llama Para que el mundo crea, bueno, lo encontré hace años, ¿no? Es interesantísimo porque ya sabemos, ¿no? Que Hans Kuhn es este autor prolífico que escribe libros con miles de argumentos y miles de fundamentaciones y argumentaciones y cita a miles de autores y demás, una mente estructurada de manera impresionante. Y después de tanta construcción teórica, tiene este librito que son cartas. No me sé bien la historia, creo que son una recopilación de 6, 7 cartas a la esposa de un amigo, algo así, no sé, no me sé la historia, pero voy a leer algunas cosas para que vean el tono del libro. No tiene nada de teórico, pero, o sea, si le rascamos, obviamente sí, pero el lenguaje es muy accesible porque el objetivo es la difusión. Y sin embargo es muy profundo. Aquí está hablando de la división entre católicos y protestantes. Y dice el autor, una división tan profunda de las iglesias, que dura ya más de 400 años, no se puede dar por terminada de un día para otro. Esto requiere una enorme dosis de buena voluntad, de esfuerzo, de reflexión, de estudio, de consultas. Y por encima de todo, de oración. Tú también puedes colaborar, ello depende de ti. Y me gusta cómo se cierra esta frase con es tu responsabilidad, ¿eh? O sea, no cierres los ojitos y digas que porque Andrés Manuel López Obrador no viene a barrer mi calle, se está inundando, ¿no? No, 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 no. O sea, por un lado está la estructura, ¿no? Social, política y demás. Por otro lado está lo cultural, pero por otro lado está lo individual. Entonces, sí, la división profunda de las iglesias a nivel estructural es un problemón, pero a nivel individual tú puedes colaborar. Ello depende de ti. Dice, piensa que no solo los protestantes, sino también nosotros los católicos somos responsables de la división religiosa. Este librito se llama Para que el mundo crea. ¿De dónde sacó ese texto, esas palabras? De aquí, de Juan 17. Quiero agarrar la nueva versión internacional, no es la típica que utilizamos los católicos, pero pues obviamente, ¿no? Para que todos sean uno. Es el mismo texto, pero sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Por qué me gusta rescatar el texto? Porque al final de cuentas estamos en un contexto evangélico. No pongamos etiquetas ahorita, estamos en un contexto evangélico, ¿no? Leemos las escrituras. Y pareciera que estas frases a veces son muy tradicionalistas, pero en realidad son muy revolucionarias y están en el evangelio. ¿Tiene realmente un católico que defenderlo todo? Esto lo dice en el libro Para que el mundo crea, en otras páginas, Hans Kuhn, haciendo referencia a que a veces la Iglesia Católica necesita defenderse de algunas cosas que hizo la Iglesia en el pasado. Y luego sigue diciendo Hans, bueno,
y sí tenemos que defender a la Iglesia Católica de todo. Y dice, miren, la Iglesia no espera de ti que llames blanco lo que es negro. Y esto, ¿cuánto ruido nos hace hoy, no? ¿Cuántos pecaditos podemos encontrarle a esta iglesia y a la otra y a la otra? Pero miren, no espera que pintes su situación de color de rosa, no espera de ti mentiras, descripciones halagüeñas o subterfugios. La iglesia solo espera de ti la verdad, nada más ni nada menos. Nuestra iglesia se hace muy bien cargo de que es una iglesia de hombres. El Papa es un hombre, los obispos son hombres, los párrocos y los coadjutores son hombres, todos fieles, tú y yo somos hombres. Y donde hay hombres no falta lo humano, lo excesivamente humano. Hay fatiga y hay desfallecimiento, hay mediocridades y cosas torcidas. Hay deformaciones, empobrecimientos, anquilosamientos y cerrazones. Hay decisiones erradas y malformaciones. ¿Les suena esto? Está muy fuerte, ¿no? Uno pensaría, no, es que esa era la iglesia en los 50. Hoy ya no. Hoy la iglesia es perfecta. Sin embargo, no va hacia allá Hans Küng. Él sabe cuál es la iglesia que tenía en su época. Y nosotros sabemos los miles de pecadillos que podemos encontrar por un lado y por otro. ¿Y qué? ¿Nos quedamos en la crítica? ¿O qué hacemos? ¿No? Basta con criticar, que es lo que sigue. Basta con criticar. El gran teólogo protestante Karl Barth me decía hace tiempo, esto lo cuenta Hans, dice, vosotros los católicos sois curiosos. Si alguno de vosotros se da alguna vez cuenta de que en vuestra iglesia hay algo que no está en regla o que incluso está corrompido y hasta llega a reconocerlo, entonces, ¿qué hace? Hace de tripas corazón, traga el bocado desagradable, lo digiere inmediatamente y luego dice, sí, sin embargo, yo soy católico y seguiré siendo. Y no hace nada más. Eso es impresionante, ¿no? Y no hacen nada. Y dice Hans, no, hay que renovar y hay que reformarse una y otra vez. Y esto lo dice como parte de una necesidad intrínseca de lo que es iglesia, como parte de lo que necesita ser iglesia hoy. Y entonces él es muy consciente de que por un lado está la estructura jerárquica inamovible durante siglos, según la tradición, y dice, eso no es la iglesia. Para quien no me crea, vaya a este libro que está en la fotografía ahí en sus pantallas, que se llama La Iglesia, es un texto además muy famoso. Luego tiene este que se llama Tiene salvación la Iglesia, y uno que encontré que este sí no lo había visto, la Iglesia Católica, que pues yo creo que no sobra que le echemos una miradita, y es que es un gran eclesiólogo, Hans Küng, es un gran teórico de lo que significaría ser iglesia. Habría que echarle una ojeada para saber que lo que es una iglesia está, según Hans, está muy alejado de lo que dice la tradición, ¿no? Para quien le interese leer sobre las notas distintivas de la iglesia o las notas eclesie, según la gran tradición teológica, que eran estas, unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad, y de hecho hasta nos lo sabemos como cantadito, ¿no? Soy de una iglesia, una santa católica apostólica, ¿no? Eso es por parte católica. Pero para los protestantes decimos de pura doctrina evangélica y recta administración de los sacramentos. Se desarrolla en este libro. La iglesia ahí en los capítulos del 1 al 4. Y vean, encontré unas frases bien divertidas. Este texto que se llama Grandes Pensadores Cristianos, que es una pequeña introducción a la teología que yo conocí. Yo sé, yo ya lo había visto, pero en realidad llegó a mi radar por Mario. Muchas gracias, Mario. Y en la introducción saca esta cita de Lutero. Y vean lo que según Hans Küng decía Lutero. Si te sientes importante y te imaginas que tienes la verdad y sientes tal complacencia en tus propios libritos, doctrinas y escritos, como si los hubieses hecho a maravilla y predicado a la perfección, si te agrada también sobremanera que te alaben delante de otros, si eres de tal género, amigo, entonces agárrate las orejas y si agarras bien, hallarás un hermoso par de grandes, largas, ásperas orejas de burro. Claro, lo tenía que haber dicho Lutero, pero qué impresionante que lo retome en una introducción a la teología, Hans Küng.
Bien, aquí tenemos en pantalla a Hans y a Ranner, ¿no? Pero bueno, en este libro que se llama Ser Cristiano, dice, si la teología cristiana no sabe dar respuesta a la cuestión de la salvación de la mayor parte de la humanidad, no debe asombrarse de que los hombres de hoy, como Voltaire en su tiempo, viertan su mofa sobre la pretensión de la iglesia cristiana de ser la única gratificante, o se den por satisfechos con un indiferentismo ilustrado. Y entonces es una crítica a la actual teología, ¿no? Y lo pongo justo después de la tesis de la frase del burro de Lutero, porque pareciera que la teología cristiana sigue a veces, la oficial muchas veces, esta pretensión de ser la única beatificante, ¿no? El discurso oficial, el tan mentado discurso oficial. En medio de este mundo tecnológico, urge un liberador rebasamiento de las situaciones vigentes mediante la elección de un nuevo estilo de vida. Y tiene que ver mucho con tu pregunta, Georgina. Para refrenar la maquinaria tecnológica hay que desarrollar nuevas facultades, una nueva independencia y responsabilidad personal, la sensibilidad, el sentido estético, la capacidad de amor, la posibilidad de vivir y trabajar unos con otros según nuevas formas. Y no sé si han checado estos últimos textos del Papa Francisco, esto de Fratelli Tutti y desde la Laudato Si, van hacia allá, ¿no? Estas críticas a la cultura del descarte, a la cultura del individualismo, en realidad van de la mano de la creación de una cultura del amor, una sensibilidad profunda, una escucha del otro, una cultura de la solidaridad ante o frente a la cultura del individualismo. Este libro que tienen ahí en pantalla, que se llama Existe Dios, que es uno de los famosotes de Hans, es solamente un desarrollo que también lanza como en 1000 hojas de las tesis que ya tenía aquí en Ser Cristiano, y como fueron muy famosas algunos capítulos y fueron muy cortitos, los siguió desarrollando, les digo, de manera muy extensa en este otro libro, Existe Dios. Miren, ahí tienen a Hans al lado del señor, no sé ni de qué religión es. De Confucio, miren, Confucio. Y son partes de todo su proyecto de ética mundial. Y dicen ser cristiano, ¿cómo podemos llegar a una paz duradera? Para una paz verdadera y permanente es una revolución religiosa, y yo estoy seguro. Condicio sine qua non, o sea, condición sin la cual no podemos construir una paz. ¿Y qué entiende Hans Jung por religión? Dice, entiendo la superación del egocentrismo. Para él, religión significa esto. Religión significa superación del egocentrismo, tanto en los individuos como en las colectividades, a base de entablar relación con la realidad espiritual más allá del universo y poner nuestra voluntad en armonía con ella. Y ya para terminar, en este libro bien bonito que se llama 20 tesis sobre ser cristiano, en el prólogo dice que estas tesis, o sea, que este librito, que es un resumen de Ser Cristiano del otro libro, dice que estas tesis anden en su camino sin ser bloqueadas por los que andan a la casa de herejías y ayudando a los que no solo se preguntan por una mejor doctrina cristiana, sino ante todo por un ser cristiano mejor, por un cristianismo con rostro más humano. Y yo creo que con esto nos podemos quedar muy bien. La propuesta de Hans entonces es, no busquemos la paja en el ojo del hermano, porque andamos buscando herejías en los discursos, ¿no? No, trabajemos en un ser más cristiano, en un cristianismo con rostro más humano. Pues muy bien, estas son algunas de las tesis que yo quería compartirles. Por supuesto, les puedo compartir también la presentación para quien guste. Y yo creo que nos queda muy bien un tiempecito para compartir anécdotas, dudas que tengan, reflexiones que surjan a partir de lo comentado. Y pues bien, ¿alguien tiene algún comentario que quiera echarnos y aventarnos aquí para que entre todos lo comentemos? Perdón si seguí hablando muy rápido, pero como... Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias por una charla tan generosa, con fuego, con tanto fuego, con tanta emoción. Muchas gracias, Intri.
Tengo una duda, me gustaría, bueno, tú mencionaste una diferencia, o desde tu punto de vista hay una diferencia entre lo que es la ecumenicidad con lo que es el diálogo interreligioso. ¿Nos podrías ampliar un poco esa mirada tuya? No lo sé, mira, yo tuve la ventaja de encontrarme con un gran teólogo que me cae muy bien, que se llama Jacques, no sé si sigue vivo, la verdad. Dupont, no sé tampoco si es belga, francés, Jacques Dupont, pero bueno, él tiene varios libros. Yo lo conocí con un libro que se llama Introducción a la Cristología, de esta serie de Verbo Divino. Es un librito como de 100 hojas, es de divulgación y es de introducción. Ya murió, no sabía, Bueno, seguramente sí, porque ya estaba viejito hace 20 años que. Pero en la sección del dogma, precisamente, está hablando de cristología, hace algunas anotaciones que yo no había entendido la diferencia sutil hasta como 20 años después, gracias a después otros libros que él tiene. Él comenzó con este que se llama Hacía un diálogo, miren, aquí lo tengo porque lo llevo conmigo a todos lados. Llama Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, de estos libros verde fosforescente que son muy bonitos. No, sí son algo caros, pero bueno, para el contenido está padre. Yo te lo recomendaría. Creo, no sé si está en PDF, y aquí podrías comenzar a buscar la diferencia entre diálogo ecuménico, diálogo interreligioso. Él habla de una teología del pluralismo religioso. Este libro, curiosamente, a pesar de ser Jacques Dupont un profesor en la Universidad Gregoriana en Roma, tuvo algunas críticas, como le ha pasado a Hans King y a otros grandes teólogos, por este libro, y también sacó otro que se llama Cristianismo y las religiones, de la confrontación al diálogo. No sé si está en castellano, yo me lo encontré gracias a la providencia divina en una librería de libros usados como en 20 pesos, para que les dé envidia, ¿no? Y está buenísimo. Y lo que él dice más o menos es, el diálogo ecuménico en las primeras etapas lo que pretendía era casi que decirnos cuál es tu verdad, ¿no? Esta es mi verdad, esta es tu verdad, comamos juntos. Y dice, bueno, ¿y qué? O sea, en realidad ahí no hay una predisposición a cambiar. Hay una predisposición inicial a decir cuál es mi verdad. Y esta, en germen, no es una predisposición ni apertura al diálogo. Entonces, un diálogo ecuménico, así como groseramente por lo corto de mi participación, sería limitante en ese sentido, como quieres hablar de apertura sin ser abierto. No estás dispuesto en ningún momento a ceder, ¿no? No estás en ningún momento abierto a cuestionar, autocuestionar tus propios valores, tus propios conceptos, cómo te acercas a la realidad, cómo entiendes no solo Dios, sino cómo entiendes al hombre, al mundo, a la sociedad y al cosmos, ¿no? Y entonces, si no hay una actitud previa de autocuestionamiento crítico y de decir, a lo mejor los asiáticos sí pueden llegar a la salvación, aunque allá no haya llegado Jesús, ¿no? Es en esencia, esta apertura de a lo mejor el otro tiene razón, entonces saltamos el diálogo ecuménico. Ya no dices, esta es mi verdad, sino dices, quiero escuchar la tuya y vamos a ver cómo construimos una nueva. Vamos a ver cómo compartimos esta espiritualidad. Y mucho del diálogo interreligioso, yo lo creo desde mi limitancia también en el tema, porque no soy experto en el área, creo que va hacia allá, hacia también tratar de dejar de lado un poco los análisis teóricos sobre lo divino y darnos cuenta que todo análisis teórico sobre lo divino termina siendo un chiste grosero, ¿no? Que el humano quiere pretender traducir en conceptos bonitos, rimbombantes y llenos de color sobre algo que no es concepto, algo que desborda la mentecita humana, ¿no? Entonces, eso, más allá de gracioso, es grosero para Dios. Dios desborda todo esto. Y entonces, si desborda la lógica, tendríamos que nosotros destruir esta pretensión de acercamiento teórico hacia lo divino. ¿Cómo? Tratando de acercarnos a lo divino no desde la lógica, sino desde otros modos de ser. No sé, estoy pensando en
pues habrá que echar la creatividad, ¿no? Esto de la teología híbrida que nos presentó Pedro Pablo Achondo en el PEC, que están los videos en YouTube, acercarnos a otros modos. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está lo estético? ¿Dónde están estas propuestas alternativas a la logicidad, ¿no? Pretensión graciosa humana de querer dominar todo. Esto es porque me preguntaste, no sé, otra cosa. Sí, muchísimas gracias, Cintia. Me queda, pues, me queda muchísimo más claro, me aclaraste muy bien y me motiva como a leerlo desde otro punto de vista, no tan, porque bueno, con esto que me comentas de que es grosero para Dios, si se quiere hacer una teoría y hacerlo todo teoría, pues es como querer ser un Dios encima de Dios, ¿no? Estas en esencia son las críticas que hacían ya los grandes críticos a lo divino, ¿no? Gran Feuerbach, que después retoman los maestros de la sospecha, y que a mí me gusta cómo lo retoma un teólogo compañero de Zubiri, estudiante de Javier Zubiri, un teólogo vasco, y él dice, pues, si tú te sientes como cristiano contento y te sientes como campechano con tu noción de Dios, ese es idolatría. Si tú te sientes tranquilo porque tú ya entendiste a Dios, yo me la llevo bien con Dios, somos cuates, ese es idolatría, ese no es Dios. En el momento en que estás en un estado de confort y dejas de cuestionar lo que es Dios para ti, en ese momento ya estás construyendo una ideología. Ese momento ya no es Dios. En ese momento ya lo abarcaste con tu mente y todo lo abarcable por la mente no es divino. A mí me ha dejado pensando mucho estas cosas. Quisiera leer a Guadalupe Miranda. La diferencia termina siendo finalmente entre la teoría y la acción. Y pues es acción más que teoría. No sé, el gran Karl Rahner, este teólogo católico, él decía, experiencia. ¿Cómo nos acercamos más a Dios? ¿Con mucha teoría? No. Vamos a los ejercicios espirituales, orando, ¿no? Esta vida práctica orante. Y él no lo decía San Ignacio de Loyola. Quisiera leer a Guadalupe Miranda. Hola, Guadalupe. Única beatificante iglesia católica. Ah, perdón. Gracias. Ah, sí. Eso lo decía una diapositiva, ¿no, Guadalupe? ¿Quisieras comentarlo? Lo que escribiste en el chat. Hola, Si buenas no, noches. hola, Guadalupe. Buenas noches a todos, todas. Sí, lo que yo me refería a lo que escribí es que, bueno, yo creo que nuestra mayor parte de la ignorancia no muchas veces depende de nosotros mismos como feligreses, sino que también depende muchas veces de nuestros guías religiosos, porque a veces ellos sí son pues muy tradicionalistas y bajo esa tradición pues nos quieren seguir guiando. Sin embargo, los que tenemos la oportunidad de estos espacios pues vemos el panorama desde otro punto de vista y no, pues no se trata de debatir ni mucho menos, pero sí creo que la mayor parte pues viene de nuestros guías. Y desgraciadamente hay que continuar con esta visión crítica de los guías y por otro lado convertirnos en guías, ¿no? Creo que el mensaje evangélico va hacia allá, ¿no? De tú tener la responsabilidad de tú como individuo, ¿no? De seguir cuestionando y seguir avanzando y jalando y ser guía de almas, ¿no? Y ser guía de almas no significa convertirte en papa, ¿no? No, significa comenzar una comunidad eclesial desde tu vecino, ¿no? Desde tu familia, para empezar. Desde ti mismo, ¿no? Sí. Una revolución contigo mismo, ¿no? A los niveles. Es que sí, lo malo, hay que criticar, seguir criticando nuestros guías, seguir usando la institución si es que se puede, y donde no se pueda, seguir avanzando. Yo les recomendaría, por ejemplo, aprovechar estos conversatorios que Mario nos ayudó a organizar sobre lo que entendemos o sobre lo que queremos sobre una nueva iglesia, lo de la asamblea eclesial, y que también Pablo, que está aquí, nos ha ayudado a entender un poco más.
Eso, podemos usar esos canales. Son canales raros que la iglesia institucionalizada nos ofrece y vamos a ver qué tanto podemos aprovecharlos. ¿Son los únicos? No. No. Nosotros tenemos mucho trabajo en casa que ya podemos trabajar. Sin embargo, pues creo que hay que agarrarnos de todos lados, ¿no? Sí, no, y además acabas de decir una palabra muy cierta, ¿no? Revolución, porque, por ejemplo, en el caso personal, que viví, bueno, que nací en una iglesia, en una casa con una tradición religiosa, pues a veces sí cuesta trabajo hacer esa innovación, esos nuevos moldes, ¿no? Y además, para nosotros, bueno, en el caso mío como mamá, sí es todavía más difícil porque por un lado yo traigo una tradición que debo de romper y por otro lado viene pues la juventud, que son mis hijos, ¿no? Entonces ahí sí está medio, pues, ahora sí que es la revolución por todos lados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios y a ustedes, pues al menos en lo personal, pues me ha ayudado muchísimo. Y como bien lo decías en otra ocasión, ¿no? Somos nosotros el compromiso a hacer el cambio. Muchas Gracias. gracias, Guadalupe. Muy bonitas reflexiones y sí, muy pertinentes. Adelante, Mario. Simpli, pues en esto que nos escribe Lupita, pensaba en la dificultad, no sé, como lo fuerte, lo valiente, lo temerario del trabajo de Hans Kung, de seguir haciendo teología, aun cuando ya no tenía el permiso para dar como teología católica, ¿no? O sea, el paradigma que rompe es que se sigue sintiendo parte, ¿no? O sea, creo que lo que dice aquí Lupita, él conoce la tradición, Hans Kung, y por eso sabe que no está fuera, ¿no? O sea, creo que en la tradición que él ha estudiado, valora muchísimo la tradición protestante, ¿no? En este libro, bueno, de toda la vida, ¿no? El acercamiento que tiene con Barth, con estos grandes intelectuales, desde Lutero, Schleiermacher, Barth, Hegel, ¿no? O sea son intelectuales más allá de la teología, son intelectuales de nuestra época, ¿no? Y en ellos descubre la tradición cristiana y por eso creo que, o sea, bueno, en esto que Lupita decía, de repente quizá confundimos como la tradición con las costumbres, ¿no? Nos quedamos con la costumbre, lo que hemos aprendido, pero es difícil quizá ir más allá, a las raíces, ¿no? A la tradición fuerte. O sea, creo que si tuviéramos un párroco tradicionalista, digamos, que sabe de la tradición, pues obtendríamos muchísima riqueza, ¿no? Más allá del catecismo, digamos, ¿no? En una capacidad cristiana de dialogar con el mundo moderno y contemporáneo y también, como dice Guillermina, o sea, creo que nuestro cristianismo nos lanzaría también a dialogar con las otras religiones, ¿no? En el diálogo interreligioso. Entonces, o sea, creo que Kung llevó como fue muy coherente con su discurso, ¿no? No fue un discurso, sino que fue una apropiación de vida en el que siguió haciendo teología, ¿no? O sea, siendo un teólogo importante y clásico en las escuelas de formación teológica, también lo siguió haciendo cuando ya no estuvo ahí, ¿no? Y no sé si alguna vez dejó de estarlo, o sea, quizá su posición fue diferente. Bueno, les digo, un motivo porque pudimos hacer este curso es que hubo muchas expresiones de cariño por su muerte, bueno, o sea, porque de las instituciones oficiales creo que no tanto. Ya me imagino cuando muera Benedicto, en todos lados va a salir su foto y frases, una recuperación y cursos, en fin, y de Kung no tanto, pero sigue, no sé, igual y hasta sea más importante el trabajo que Kung nos dejó, bueno, sin necesidad de comparar, pero es todo. Igual no sé si gustes decir algo, Sinki, sobre esto. No, pero veo que Lina quiere participar. Adelante, Lina. Gracias, yo quiero agradecerte de verdad la forma como expusiste el tema, que es complicadísimo, pero me encantó que nos hubieras puesto los títulos de algunos de sus libros y que nos hubieras comentado parte de ellos, porque yo creo que con eso al menos nos da ciertas orientaciones, ciertas ideas, entonces para mí fue muy gráfico y me gustó mucho. Con respecto a lo que estaban conversando, yo siento que
el pensamiento de Hans King era un pensamiento muy liberador. ¿En qué sentido? A mí me complican esas palabras como tradición, porque creo que están como muy manipuladas, tergiversadas, aunque digan que tradición con T mayúscula o tradición con T minúscula, la verdad es que yo ya no soporto ese tipo de cosas. Entonces siento que aquí hay, en la tradición católica, que la tradición protestante, son categorías que nos han impuesto. Y la verdad es que hay que volver a Jesús. Jesús, voy a decirlo así en forma muy simple, fue muy sencillo en lo que él hacía. Él también tuvo sus problemas en su momento, en su medio, en su ambiente, fue criticado. Pero la verdad es que aquí tiene que ver con lo que ustedes también comentaban, con la persona. La buena nueva es del ser humano y tiene que ver con el amor, tiene que ver con la cordialidad, con la acogida, con ser samaritano del otro. Y a Hans King le tocó un momento muy, porque él en un ambiente que era protestante, con una familia católica, en una situación que no es la nuestra, pero por otro lado, la mayoría de nosotros, sobre todo los más antiguos, las más antiguas como yo, vivimos una época en que era muy dirigido, el catolicismo muy dirigido, pero eso es catolicismo, eso no es evangelio. Entonces, lo que hizo Hans King es sacarle todos esos elementos que obstaculizan e impiden y oscurecen el evangelio. Entonces, por eso él fue liberador. Y obvio, esas cosas al poder no le gustan. Entonces, la única forma era acallarlo e impedirle hacer clases, pero él siguió. Entonces, yo creo que a nosotros también nos toca eso, sentirnos un poco libres. Si pensamos que no puedo pensar esto porque a lo mejor voy a ser hereje, en realidad siempre tenemos que recordar que Jesús vino a liberarnos y es tan rico y sanador sacar todos esos prejuicios y esas condenas que nos hacen separarnos entre las personas. Eso. Gracias, Lina. Y me quedé pensando que en algunas reuniones que tuve con Pablo, con Mario, con Monse, con Dani, que comparten cursos aquí igual en el EPEC, estábamos, bueno, yo recordaba que algún profesor me decía que ¿para qué gastar tiempo y energía y teoría y demás en criticar algunos movimientos si hay tantas injusticias por el otro lado que podemos tratar de estar resolviendo, ¿no? O sea, aunque haya teóricos y aunque haya movimientos que sí estén mal en sus modos de ayuda o de presentación del evangelio y demás, aunque existan estos grupos erróneos o que no sean tan prudentes o no sé, aún así sigue habiendo muchísimas injusticias por el otro lado, ¿no? Es como, pues mejor si tratemos de resolver todo lo que está por el otro lado también, ¿no? No sé, a mí me deja pensando mucho eso. ¿Por qué le damos más tiempo a los que critican, ¿no? En lugar de responderles, bueno, deberíamos de seguir tratando de resolver todas las otras injusticias que hay. Bueno, gracias, Lina. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pues, de lo que sea, de lo que quieran. Bueno, sobre todo sobre el tema, pero pues Janet, está bien. ese que tenía la mano levantada. Ahí estás, Janet, adelante. Perdón. Hola, buenas noches. Hola. Estoy hablando desde Chile, mi comuna San Joaquín, al ladito de la Legua. Y me gusta decirlo porque ahí es donde estamos pasándolo mal. Entonces me gustaron dos frases que noté y siento que me hacen realidad. Bueno, se supone que soy católica, pero la verdad es que ya no soy católica. Hace más de 3, 4 años que no participo en la institución. Me gusta siempre no sé, no sé cómo decir, pero el ecumenismo. Siento donde cabemos todos en la misma mesa redonda. Así para mí lo digo. Y esta frase que me quedó súper así como con gusto de hacerlo, los cristianos incómodos. Y no podemos quedarnos callados, tenemos que trabajar y luchar por la paz. No podemos buscar la paz y como relacionándolo a mi país, este fin de semana ya nosotros tenemos elecciones el sábado y domingo
de una nueva Carta Magna, de un nuevo constituyente. Entonces yo siento que nosotros los cristianos, o los que estemos en algún grupo con mayor razón, tenemos que ser cristianos incómodos, que nos incomoden las injusticias que está pasando, el pueblo de ustedes, Colombia, Chile, y estos cursos para mí son que me hacen crecer y decir, sí, estoy por donde estoy bien, porque estoy incómoda, no estoy cómoda con esta institución, necesito leerlo, necesito aprender, necesito cambiar, necesito luchar en la calle. Y yo esto te quiero dar gracias, decir y quedarnos con, de repente, con palabras que no hagan ruido, para que nosotros las convirtamos en acciones. Y yo creo que es en el fondo de todo cristiano que debería ser así, porque muchas veces nosotros decimos, ay no, yo soy cristiano de mi manera, o yo soy esto, o yo soy protestante, o qué sé yo, pero re poco leímos en general los católicos más encima la Biblia, la palabra del Señor, y qué quiere decirnos Jesús en estos tiempos, tal como le quiso decir Jesús, porque para mí Jesús es un revolucionario, es uno que luchó en las calles de su pueblo, junto a las mujeres, como decía Marilu la semana pasada, y eso quiero ser, quiero identificarme con la cristiana incómoda, que quiero trabajar por la paz y no me tengo que quedar callada, tengo que seguir denunciando. Y yo al final de todo esto te lo agradezco a ustedes, todos los cursos que están haciendo y todo uno que puede ir aprendiendo. Quisiera, si es que se puede, un par de minutos o un rezo o una oración que nos une a todo el pueblo cristiano, que es el Padre Nuestro, justamente por nuestros hermanos colombianos, nosotros los chilenos, Uruguay, todo, en realidad toda Latinoamérica, que se fue encerrando, los eclesiásticos se fue encerrando en sus iglesias, pero no son las iglesias que nosotros luchamos en la década de la dictadura. Entonces a mí me tiene, pero así como superada el tema del cuadradito. Me gusta esta mesa redonda donde vamos a caber todos tomando el pan en la mesa. Gracias. Gracias, Janet. Híjole, es que me deja pensando mucho. Bueno, para empezar, te digo que ser cristiano incómodo no es algo que yo me inventé y que me saqué de la manga, ¿no? Lo llevo escuchando de profesores muchos años, y sobre todo de un libro que habla sobre el pensamiento de Karl Barth, que se llama Karl Barth y la teología política radical, o algo por el estilo, política radical. Y hay una, no sé si es leyenda, a ver si me ayudan los teólogos que estén conectados hoy, que se le aplican tanto a Ignacio Ellacuría como a Karl Barth, como a varios autores, en donde dicen que hacer teología es traer la Biblia con una mano y el periódico con la otra mano, ¿no? No sé a quién se le debería de aplicar primero esa frase. ¿Tú sabes? No sé, pero Pedro Pablo Chondo, estamos haciendo un curso justamente teología y política, que una mano en la Biblia y otra en el diario. Sí, te digo, no sé a quién se le ha aplicado primero. Yo le he escuchado aplicado a Ignacio Ellacuría, a Karl Barth. A final de cuentas, tiene una enseñanza de fondo, y es esta que tú nos dices. Y creo que en esa línea yo agradezco mucho al EPEC, porque, por ejemplo, mañana es, ¿verdad, Mario? No sé si nos quieras comentar lo que va a haber mañana. Creo que es muy adecuado mencionarlo ahorita. Sí, bueno, comentábamos con el doctor Luis Martínez, el maestro de alternativas, esta situación de Colombia, que es muy profunda, ¿no? Bueno, o sea, ahora por las manifestaciones y las agresiones y muertes que han sufrido los manifestantes por el gobierno, pero que es toda una política económica, en fin. Pero bueno, Luis Martínez nos ayudó a contactar a 3 compañeros colombianos que mañana van a compartirnos por la situación de Colombia, ¿no? Me parece que les he pasado el cartel. Son historiadores, investigadores sociales y, o sea, de manera generosa, o sea, todos entusiasmados quisieron participar y se animaron. Entonces va a estar, es gratuito, entonces quien guste, bueno, ya hay algunos anotados, pero estamos abiertos a cualquiera. Quise dejar el video.
7, el mismo que de 7 a 8 y Ah, media, las 8. más o menos. Ajá, Ya. sí, hora de México. Y pues bueno, también la próxima semana tendremos una mesa el miércoles sobre México, sobre la situación política de México, porque también tenemos elecciones el próximo mes. Y el miércoles de la próxima semana y luego el sábado otras 2 mesas. Pues creo que son momentos políticos en América Latina muy importantes, con algunos cambios, con algunos acontecimientos históricos interesantes y que pues también, o sea, bueno, ahora que decías de Barth, creo que un poquito quizá de la admiración de Kung era por eso, por su compromiso histórico, porque él estaba, me parece que era la teología dialéctica, la que estaba en su momento, y que tristemente para Barth se alineó con el gobierno nazi, y eso le rompió el corazón a Barth, y rompió también con sus grandes maestros de teología. Me parece que el mismo Bultmann, bueno, ya me corregirán si no, pero bueno, o sea, estaba situado también desde su contexto, ¿no? O sea, es como una herencia ahí de grandes personajes cristianos que obviamente no pierden de vista su momento histórico. Gracias, Mario. Es que pues invitados hablando de qué hace un teólogo hoy, pues debería seguir eso, leyendo el mundo, ¿no? Y la otra parte que nos comentabas sobre la mujer, ya nos recomendó en la sesión pasada la doctora Marilú Rojas el libro de La mujer en el cristianismo, ¿no? De Hans Küng, pero también en el texto que se llama 20 tesis sobre ser cristiano, que es un resumen en 90 páginas que hace Hans Küng sobre su libro más grandote que se llama Ser cristiano y existe Dios. Él resume como en 90 paginitas lo esencial sí, cosas esenciales del ser cristiano y le da en ese texto un papel al puesto de la mujer en la iglesia y en la sociedad y pues no sobra leerlo, es muy sintético y propositivo como es Hans Küng. Gracias a Juanita y a Luciano por sus comentarios. Sí, Monseñor Romero también, yo no recordaba a quién se le decía esas palabras, también sí es cierto, también a Romero, pero ya nos dice Luciano que es una expresión de Karl Barth. Un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Ajá. Y dice Beatriz, con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Angelelli, obispo mártir argentino. Ah, fíjate, de él no había escuchado nada. Qué padre, gracias. Voy a buscar sobre él. Pero bueno, básicamente, pues es una consigna evangélica, ¿no? Sí. Y hacia allá va esto de cristianismos incómodos, como de donde hay injusticias y no hay nadie que se pronuncie en contra, solamente hay injustos, ¿no? El que calla es parte de. Así es que hacia allá va la frase, ¿no? Muy bien, gracias. Está padre el diálogo. ¿Quién quiere seguirle? ¿Algún otro comentario que tengan? O comentarnos de algo que se acordaron ahorita de, fíjate que este teólogo también está muy bueno, o algo que quieran aprovechar ahorita. Hola, Hola, Luciano. o sea, básicamente nos queda claro que hay que ponernos de cabeza a leer a Hans Küng. Tiene mucho que decir, sobre todo pensando de que, a ver, él es un teólogo europeo, él es un teólogo viene de Europa, pero aún así a nosotros los latinoamericanos nos puede decir mucho, nos dice mucho, y eso puede ir sustentando, puede ir enriqueciendo también todo lo que tiene que ver con las teologías de la liberación, las teologías feministas, etcétera, todo lo que se está viendo en este momento, todo lo que se está pensando en este momento. Iba a decir algo, se me olvidó, pero excelente, o sea, hay que entrar nomás en él, hay que entrar en él, leerlo. No voy a decir que yo soy bachiller en teología y no es tan fácil tampoco, pero yo creo que con esfuerzo como que se puede, como que se llama, ingresar en él de a poquito, así como cuando uno va al mar, ¿cierto? Los que han tenido la posibilidad de ir al mar, hay que ir de a poquito porque el mar es cosa seria de repente, pero cuando uno entra y está tranquilito ahí, uno ya puede entrar como que se llama, no sé si la palabra, a nutrirse de lo que él tiene mucho que decir, insisto, para todos, para todos y para todos los tiempos. Yo creo que es un teólogo que va a ser reivindicado con su tiempo y espero así sea. Gracias. Gracias, Luciano. Sí, se le saca mucho a sus textos y por otro lado,
Tienes mucha razón, o sea, en Latinoamérica, ¿qué hacemos, no? Y sí hay grandes propuestas. Yo, por ejemplo, estoy emocionado con lo que he entendido, lo poco que he entendido de la teología del pueblo en el Papa actual. Y, o sea, es curioso, muy curioso que haya una propuesta teológica radical de la mano de los pobres, ¿no? De la mano de, ¿no? De no el grupo de élite, que es la teología del pueblo, con esta fuente de la teología de la liberación. Y eso es muy interesante, ¿eh? No de a gratis ha hecho estas propuestas. Yo creo que sería, desde todos los que estamos aquí, como en estos ámbitos medio teóricos y medio prácticos a la vez, ¿no? Híbridos, echarle un ojito a lo que se está construyendo. Obviamente no es la propuesta del Papa, sí, aquí está, como dice Beatriz, Teología del Pueblo de Lucio Guerra, hay varios argentinos y demás. Yo empecé a conocerla por Scanone y por el Papa Francisco, ¿no? Que fue su... Así es que, y eso solo es como un pequeño ejemplo de las grandes propuestas que también surgen en Latinoamérica. Y bueno, y eso sin hablar de la filosofía que hay también aquí, ¿no? Decía un profesor de filosofía mexicana, decía, lo que nos diferencia a los teóricos en Latinoamérica, a diferencia de los teóricos de Europa, es que no hacemos la teología en el escritorio, ¿no? La hacemos mientras nos defendemos de las balas, en lo que te agachas, escribes un capítulo, ¿no? Y alzas para salvar a alguien y lo agachas y te agachas tú para que no te las balas y sigues escribiendo el segundo capítulo, ¿no? Digo, por pensar algo, ¿no? De todas las injusticias que tenemos en Latinoamérica o buscando la comida mientras escribes el tercer capítulo. Entonces, hay muchas cosas aquí en Latinoamérica que son propositivas y pues hay que tener varios ojos de mosca, ¿no? De agarrar de todo porque necesidades en el mundo que tenemos que construir, ayudar a solucionar como cristianos, van a seguir habiendo muchísimas. Muy bien, gracias, Luciano. ¿Alguien más todavía tenemos? Ah, no, ya nos pasamos 5 minutitos, pero pues no sé si nos dé chance, Mario, seguir en el diálogo, o bueno, te doy la palabra, Mario. Bueno, pues ya no sé quién todavía no vaya a cenar, que les está haciendo tarde. Nada más quería comentar que Cook era cosa seria, ¿no? O sea, era un problema grande. O sea, esto que comentaba, que ya convocó a un concilio, ¿no? Convocó a todos los obispos a rebelarse en 2010, cuando me parece que estaba Benedicto. O sea, bueno, hubo una rivalidad entre Benedicto y Kung de su etapa madura, ¿no? Pero, o sea, bueno, se me hace interesante que en el pontificado de Francisco, él lo tomó como una buena noticia, ¿no? O sea, era el rebelde desatado y con Francisco él vio esperanza. O sea, quizá no en lo que vemos, sino que ojalá llegue, ¿no? Quién sabe si alcanza a llegar en el pontificado de Francisco, pero bueno, o sea, como que es una ruta distinta, ¿no? Y bueno, con esto que decías, o sea, la cercanía que hubo de Rahner y de Kung con América Latina, ¿no? Con la teología de la liberación, y bueno, pues ahora pues, también con el Papa Francisco, de alguna manera. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, nada más, si quieren, encender sus cámaras, nos sacamos una foto. Un último comentario, ¿sí? Adelante. Lo que decía Sintli, ¿no? Lo que decía referente a las balas. Yo creo que ante las balas que comenta Sintli, diríamos que lo que dijo Federico Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto porque lo hemos matado. Y ante lo que está viviendo ahorita América Latina, pues es precisamente eso. Nosotros mismos hemos matado a Dios en cada uno de los hermanos. Pues sí, Lupita, o sea, se vuelve realidad, ¿no? Ahora pensando en tantos casos, ayer decían Día de la Madre, y también tener en cuenta a las madres que se manifestaban por sus hijos desaparecidos, ¿no? En el centro de la Ciudad de México, y en Guanajuato, ¿no? Que se reunieron muchísimas, y con esta situación también de Colombia, y bueno, sabemos que es múltiple, ¿no? En América Latina. Pero bueno, pues una foto final, ya está María Blanca, ya encendió su cámara. ¿Quién más? A ver, Guadalupe, a ver si quiere salir. Ya se nos fue una persona, ahí está Ángela, Elizabeth. Ahí va, 1, 2, 3. Bueno, pues muchas gracias. La próxima semana nos acompaña Francisco Javier, que ya lo conocen.
y pues, creo que nos va a hablar sobre también ética en Hans Kung. Pues bonita noche. Nos vemos mañana si quieren para ver sobre Colombia. El jueves, teoría queer, sábado, conversatorios y alternativas. Gracias. Chao, hasta Gracias, mañana. chao. Un abrazo. Chao. A... Gracias. Bye.